Bendiciones, mis amados, familia de Dios, de vuelta con ustedes. Estamos tocando un tema que es una saludable doctrina, que es una saludable creencia, que es la manera saludable de poder aprender para alcanzar esa vida de Dios. Y no es que al nombrar la palabra saludable doctrina vamos a estar tocando todas las arandelas y los preceptos y las costumbres sociales o culturales a través de la historia que el hombre tiene que abandonar para dedicarse a las cosas del Señor. Se supone que tú debes de saber que todo lo que no venga del espíritu, carne es. Las cosas del espíritu son espíritu y ellas están hechas para dar vida. Quedamos en el capítulo anterior en donde el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 9, comienza a hablar de las posturas de nosotros cuando no crecemos en el Evangelio y seguimos siendo niños, que tenemos que estar como niños a toda hora amamantados del seno de nuestras madres, llamándole como madre a aquellos tutores que tenemos para nosotros desarrollarnos. Entonces el apóstol Pablo está levantando, guiado por el Espíritu, una queja muy severa en cuanto a esta gente que tiene que chupar del seno materno. Se hacen semejantes como a una sabandija. Una sabandija no se sacia nunca de estar chupando sangre, pero está chupando vida. Asimismo, hay muchos creyentes en las iglesias que no hacen nada por buscar a la presencia de Dios, no oran, no leen, no meditan la palabra. Y meditar la palabra no es una posición de yoga oriental, es colocar tú el precepto de Dios en contra de lo que tú haces, que el precepto dice que está malo y que si lo haces bien, Dios dice que va a tener favor en ese camino. Es colocar en balanza tu vida con la vida que Dios ofrece. Porque la sana doctrina te debe de llevar por la palabra que tú recibes a que tú no solamente conozcas quién tú eres o qué es la plenitud de Dios que habita en ti corporalmente. La sana doctrina debe de entregarte la unción, el poder y la manifestación de Dios, porque ella, que tiene espíritu, te redarguye y por todos los medios Dios va a tratar en el coqueteo, el amorío de Dios con la iglesia, de que tú le prestes atención para que la palabra te transforme. Porque si la doctrina o la creencia de la cual nos alimentamos no transforma nuestras vidas, no transforma la escucha, no lo trae a conciencia de que está mal y le enseña el camino correcto y le enseña cómo caminar en él y cómo alcanzarlo y cómo lograrlo, el apóstol Pablo decía que ese tipo de doctrina él lo había dejado por estiércol, quiere decir que huele mal. Si tú estás viviendo cosas así y estás alimentándote de creencias o doctrinas que no logran cambios en tu vida, a pesar de que tú escuchas atentamente la palabra, algo está pasando en esa doctrina, algo está pasando con esa palabra. Porque se supone que la palabra que es inspirada, transportada, llevada por el Espíritu de Dios, haga en el oyente lo que él dijo, que mi palabra irá y no regresará vacía. A eso se debe que muchas gentes se ausentan de las congregaciones o a que mucha gente comienza a ir a una determinada congregación. Es por la vida de Dios que emana de esa congregación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero hubo un momento en que creció y dejó de ser niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.
Wow. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muchas veces se ha dicho que lo que tenemos que conocer de aquí es para cuando estemos con el Señor. ¿Para qué Dios me habla de un reino aquí en la tierra si la manera de cómo gobernar en ese reino lo voy a aprender cuando esté con Él? Bueno, pues el mismo apóstol Pablo descifra esto cuando les escribe a la gente de Galacia, ahí en Gálatas 4:1. Dice: aquí hay algo maravilloso, ¿no? Que habla de la descendencia de Abraham y que los herederos de la promesa son según en Cristo. Y habla en el número 1, el apóstol comienza a hablar por inspiración divina así: digo pues que mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo o el esclavo, aunque sea el dueño de todo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Lo mismo que estaba diciendo en Corintios. Una persona puede tener un testamento en donde la herencia a él es incalculable, pero puede que ahora mismo esté debajo de un puente, durmiendo y pasando necesidad y aguantando hambre y hasta enfermo, desnudo, sin techo, sin familia y sin nada, porque no sabe que él es heredero de una gran fortuna. Así pasa como cuando nosotros en nuestro creer somos como niños que estamos dependiendo de la leche espiritual para vivir, de lo que nos enseñan constantemente o de lo que nos dicen otras personas, porque nosotros llevamos perdidos todos los años por cuanto no hemos hecho nada nosotros por crecer. Porque aquí no es culpa de los que nos instruyen, aquí es culpa de nosotros. Hemos tocado las dos partes, cuando es culpable el que instruye, pero ahora la culpa es del que es instruido y no crece. Y no crece porque no quiere dar el tiempo que quien lo instruye y conoce su herencia y que ya dejó de ser niño y ahora come como adulto, vive como adulto, piensa como adulto, actúa como adulto en el Evangelio, conoce la herencia a la que el Señor lo ha llamado, conoce su fortuna, conoce la plenitud de Dios, conoce cómo ir a esa presencia, cómo permanecer en ella, cómo hablar con Dios, cómo oír de Dios, cómo ver como Dios ve, cómo hablar como Dios habla, cómo crear con la fe con que Dios crea. Esa es la herencia a que estamos llamados a caminar. Pero el que no puede desarrollar lo que te acabo de decir, se comporta como un niño en el Evangelio, que siendo heredero de mucho, o sea que ya dejó de ser niño, no sabe y se sigue comportando como niño porque no sabe que él está llamado a crecer. Y aunque tiene 30 años, sigue todavía: mamá, el tetero, mamá, la mamila, la chupeta, mamá, para el baño, mamá, me dolió aquí, porque no sabe que está en la capacidad, tiene ya desarrollado todo su cuerpo para depender por sí mismo. Así mismo le pasa al creyente que ha oído tanto mensaje, que tiene una montaña gigante de doctrina sobre la fe o conocimiento sobre la fe, pero que no le sirve ni para mover una semilla de problema. En cambio llega aquel que lleva pocos días y coge una semilla de fe y mueve una montaña de problemas.
Se trata de la responsabilidad que tenemos nosotros delante de nuestros tutores o nuestros mentores que Dios ha colocado a favor de nuestro servicio para que crezcamos. Pero tenemos que tener responsabilidad delante de los hombres y delante de Dios. Tú no puedes recibir un mensaje, llegar a tu casa y cerrar la Biblia y se acabó. Tú tienes que empezar a meditar en lo que se te fue dicho, si es que tú mismo, por tus propias fuerzas, no vas a donde está tu vida. Este es el plano que dejó nuestro Padre escrito a través de muchas personas y de su propio Hijo, para que por estos planos tú y yo podamos conocer cómo fuimos formados y cómo nos vamos formando en casa espiritual de Dios, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él dice que va a hacer. Pero seguiremos siendo esclavos y siervos de quien nos está mentoreando y dependiendo de ellos, porque la pereza, porque la falta de preocupación por buscar el rostro de Dios es lo que hace que nosotros nos movamos en una manera diferente a como un adulto y nos seguimos comportando como un niño chupando del seno de la madre, pero que en este caso seremos como sabandijas, que siempre estamos chupando del que está generando vida de Dios. Yo sé que esto no te gusta, pero todo el que no puede generar la vida de Dios, todo el que no puede alimentarse directamente de Dios, seguirá siendo niño. Porque aunque tú recibas un mensaje, tú necesitas filtrar ese mensaje de nuevo, porque la fe viene por el oír y el volver a oír. Habrá quienes tienen mente casi que fotográfica para registrar en un mensaje las escrituras y luego llegar a su casa, abrir la Biblia, porque como él trastea todos los días con la palabra, pues les es familiar. Cuando alguien nombra algo, él sabe de qué van a hablar, para dónde van, qué van a decir, y si tocan 4 o 5 escrituras las pueden armar porque son familiares. El que conoce las armas de guerra es fácil ir a cualquiera de ellas. Pero cuando tú no lo sabes, tú deberías de estar velando por tu alma, y allí en donde tú vas con un papel apuntando cada versículo que se te dice y el contexto de lo que te están diciendo, el texto, el núcleo y cuál es el fundamento de lo que te están enseñando. Pero si no hacemos eso en el tiempo que decimos que dedicamos a Dios, porque hay quienes dicen que van a dedicar al Señor esas 2 horas y tienen un aparatico así pequeñito que se llama teléfono, que los mantiene pero friqueados. En plena iglesia yo he visto gente que no saben qué hacer con el teléfono cuando les suena. Y si son mujeres que andan con unas carteras que no son carteras sino como baúles, como costales, como morrales, y da la casualidad de que se les queda el teléfono en lo más profundo. Y entonces, como parecen sordos porque lo ponen a todo volumen, teléfonos que cacarean, teléfonos que tienen música, teléfonos que dicen sácame de aquí, sácame, y la mujer buscando ese teléfono y por poco saca todo y todo el mundo así mirándola. Que falta cuidado. Y ella no sabe qué hacer con el teléfono, le provocaría aplastarlo. Y los hombres igual. Porque si ni siquiera contemplas que esas 2 horas, o 3, o 1, que le vas a dar al Señor, yendo a recibir, porque tú vas a recibir, cuando estaríamos en el tiempo, si no somos niños, en vez de ir a beber, ser adultos, ir a dar. Nosotros debemos de ir a nuestras congregaciones, a nosotros hacer un culto a Dios. Nosotros hacer un culto a Dios. Pero profeta, si hay un hombre que está enseñando, una mujer que está enseñando perfectamente,
porque se supone que tú seas diestro con las armas de Dios, porque tienes una sana doctrina que te alimenta diariamente, y cuando el predicador dice una palabra de bendición, tú estás, gloria a Dios, aleluya, yo lo creo, yo lo vivo, estás vibrando. Estamos haciendo un servicio a Dios. Tú no vas para que te muevan y te quiten la modorra, la pereza, con los canticos y las alabanzas que vas a escuchar. Se supone que tú vas a adorar a Dios, a abrir tu boca para darle gracias a Dios, gratitud por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Se supone que el Espíritu de Dios te guía para orar a Dios, para pedir por tus pastores, para pedir por los líderes, para pedir por la ciudad, para pedir por la nación, para pedir por un avivamiento al país, porque el Espíritu Santo se enseñe, se muestre, porque la palabra redarguya, cambie, exhorte de vida. Pero no vamos a hacer ese servicio a Dios, ese culto. Y menos a estar preocupados si nos suena el teléfono. Y a veces contesta la gente en medio del servicio: aló, no me hables que estoy aquí en el servicio con el pastor. Y el otro le dice: no, es que te iba a invitar a comer. Voy para preguntarte si le echaste agua a las matas, o si le diste la comida al gato o al perro. Oye, cuando salgan no te olvides de pasar por de Pepita. Familia, tenemos que respetar los lugares en donde se supone que nosotros vamos a adorar a Dios. Yo me imagino a Jesús ya con un látigo de 2 hebras, sino como de 1000 hebras, entrando al templo que se debía de ser la casa de oración, en donde la gente entra y se forman unas galerías a veces, que yo miro y me da una tristeza mirar cómo la gente no respeta que otras personas posiblemente estén yendo a hacer ese culto a Dios, y están en el enredo, en el bochinche, en el chisme, en la risa, en el juego. Y no que la casa de Dios sea tristeza, debe de ser alegría y gozo, pero santo. Usted debería de saber que usted va a la iglesia a hacer un tributo para Dios. Yo me acuerdo cuando era muy niño y hasta parte de mi juventud, que íbamos a la iglesia tradicional católica. Vaya usted que entrar haciendo bulla a la iglesia para que vea. De ahí salió el cuento que te dieron como perro en misa. Si un perrito se metía en la iglesia, es una tortura para ese perro, todo el mundo era pateándolo. Y si va usted entraba de último y con tacones, taque, todo el mundo, mejor dicho, le caía encima. ¿Por qué tenemos que ahora hacer de la casa de Dios un paladín de deshonra para el Señor? Es el tiempo de Dios. Por eso es que como no conocemos lo que somos y lo que tenemos que hacer, aunque somos herederos, nos portamos como esclavos, porque no conocemos a lo que nos ha llamado el Señor. Digo pues que mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Imagínate una persona o personas que deberíamos de estar en la plenitud de Dios, dándonos cuenta de que dentro de nosotros mora toda la potencia de nuestro Dios, que dentro de nosotros mora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra más poderosa, que tenemos una mente creadora, así como Dios tiene una mente creadora, que nos ha dado la facultad de que a través de la fe podamos creer, y al que cree tiene que crear. La misma fe que Dios usa es la que Dios quiere que nosotros usemos. Que nosotros usemos las cosas que ya Él prometió para nosotros, pero ¿cómo usarlas si no las conocemos?
Si el Evangelio para nosotros está velado, para quien se lo enseñamos también estará velado. ¿Cómo no llevar a la iglesia permanentemente bajo la dirección de que tienen que separarse para Dios, que tienen que buscar a Dios, que el servicio de 45 minutos 3 veces a la semana o 2 veces a la semana no es suficiente? Que las promesas que le decimos que Dios va a hacer en su vida, si ellos no tienen una dedicación al Padre, si no buscan al Señor, si no se llenan del Espíritu Santo, si no tienen la palabra de testimonio de Dios, que es la que hace los milagros, la que hace las transformaciones, si no estamos llenos de ellas, si no brota por nuestros poros la vida de Dios, las promesas que Dios ha prometido para nosotros y los cambios en nuestra vida no van a suceder, porque seguiremos portándonos como niños. Seguiremos portándonos como si no conociéramos la herencia y seguiremos siendo esclavos de las cosas del mundo. Seguiremos atados a ellas, mendigando la misericordia de Dios, el oportuno socorro de Dios, el milagro de Dios, la señal de Dios, la unción de Dios. La mendigamos porque somos mendigos harapientos del conocimiento de saber estar y vivir y ser de la presencia de Dios. Entonces nuestras vidas no pueden ser prosperadas. La palabra que Él dijo, que el mandamiento de Él, que el principio de Él, que la palabra de Él había sido hecho para nuestro beneficio y que la palabra misma contempla la creación de las cosas que necesitamos para ella hacerla, tan pronto nosotros en la llenura de Dios y el Espíritu de Dios comience a empujar esa palabra de fe que nosotros creamos y después creemos de que se va a hacer y comenzamos a hablarla y a caminar, a tomar hechos, porque una fe que no mueve una acción no sirve. El principio de Dios sirve cuando tú decides hacer el principio. Entonces, ¿cómo quieres alcanzar esa plenitud de la experiencia de la vivencia con Dios y con su Espíritu? Sentir sus caricias, sentirte en el regazo de Dios, contemplado por Dios, tocado por Dios. Si tú no puedes separarte para Él, no sabes cómo hacerlo, porque sigues siendo niño o porque estás dependiendo de tus mentores y no has hecho nada por crecer y por separarte. Y si llevas 10, 20, 30 años en el Evangelio, los has perdido. Dios te dice, te he reprobado todo ese tiempo, porque en todo ese tiempo deberías de ser un maestro, pero todavía sigues bebiendo leche, porque tienes que estar chupando del seno de tu mentor, porque no has crecido para chupar del mío. Ajá. No es bueno. Sana doctrina es que lo que se te comparta de Dios, tú lo puedas utilizar ahora mismo para tu beneficio y que la palabra haga lo que ella dice que va a hacer. Que la palabra construya en tu vida a cambio de tu crear y creer en ella, porque eso es fe. La fe no es más que poder crear aquí lo que no existe, lo que no se puede ver, pero que Dios dice que sí existe y que es para nosotros, y que nosotros seamos capaces de verlo para creerlo y comenzar a movernos en dirección de lo que nosotros estamos creando, creyendo que va a pasar porque Dios lo va a hacer. Esa es la madurez de una doctrina que lleva a una iglesia a depender de los recursos de Dios, no de los recursos de sus mentores. Los mentores tienen algo que hacer. Mira, ahora mismo Dios me sopló aquí una escritura. Espérate para que mires. Es que, mejor dicho, si nosotros no cambiamos la manera de ver el Evangelio, la manera de nosotros estar bajo la tutela del Señor, vamos a estar mal. Espérate y verás.
El apóstol Pablo narra en su segunda de Corintios, capítulo 1, lo estaba buscando en el 1, pero me acordé que es en el 2, que nosotros somos los que regamos, los que sembramos, pero el que da el crecimiento es Dios. Quiere decir que si Dios no interviene, nosotros no podremos crecer. Porque aunque nosotros sembremos la palabra de Dios, y aunque otro venga y riegue con oraciones, con más palabras, si Dios no lo hace crecer, esa planta se va a quedar ahí. Porque es Dios el que nos transforma, es Dios el que nos lleva de gloria en gloria, es Dios el que nos da el crecimiento, es Dios quien edifica su casa. O sea, si nosotros tenemos el fundamento de la palabra, tenemos la oración, pero no tenemos la vida de Dios en ellos, nosotros no vamos a crecer, seguiremos siendo niños, seguiremos siendo dependientes, seguiremos deseando tomar la leche como niños, cuando deberíamos ya de estar comiendo comida sólida. Entonces nos van a tener que seguir hablando como si fuéramos niños, aunque debiéramos de ser maestros, porque no estamos en la disposición de entrar a donde Dios nos quiere llevar, y en cada uno de nuestros acontecimientos estamos rechazando la mano de Dios. Sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. O sea, mientras nosotros no podamos descifrar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, la vida que nos queremos dar, va a ser muy difícil que nosotros podamos reconocer lo que está escondido en Dios para nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que no estar bajo la cruz y bajo la resurrección, nosotros vamos a tener condenación. Pero si estamos en eso, no la vamos a tener. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, de nosotros depende que la enseñanza que recibamos la asimilemos para hacerla en nuestro espíritu, o la dejemos para que nuestro corazón, como siempre, la lleve al campo de lo natural. Porque no hay cosa más engañosa que los pensamientos del corazón. Profeta, ¿y con qué pienso yo? Pues piensas con los pensamientos de tu corazón. Pero cuando los pensamientos de tu corazón están llenos de los pensamientos de Dios, tu corazón se sujeta, porque es más grande el espiritual que el natural. Mira, lo dice la Escritura. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que en la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en su carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tan pronto tú empiezas a meter los pensamientos de Dios en tu mente, estos botan, desechan, desarraigan, sacan fuera de ti los pensamientos naturales, porque el pensamiento de Dios es más elevado y se va a anidar. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne,
pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, tú quieres mirar si de verdad tú estás en una doctrina saludable. Si tu mente está más puesta en las cosas de Dios, es porque el método que estás usando para aprender, o el que estás usando para enseñarte, o la disciplina que estás teniendo contigo mismo, para apartarte de las cosas que no te producen cambios en tu vida, para meterte en la vida de Dios, te hace pensar en dos vías. O sigues pensando como antes, en las cosas que tenías antes, que te faltaban o que lograbas, o piensas ahora en las cosas que son de Dios. El que piensa en las cosas de Dios es aquella persona que ha llegado a comprender, porque hasta que la palabra no se encarne en ti, tú vas a seguir pensando que en la vida tienes solución a tus problemas. Pero cuando la palabra de Dios te alcanza y se anida en tu corazón, porque tú abres tu corazón para que tu mente deje entrar los pensamientos de Dios, que estos a su vez van a botar los pensamientos que tú siempre has tenido, pues ahora ella te va a dirigir a la excelencia. ¿A qué te va a dirigir? Bueno, te va a llevar a decirte que eres hijo, que eres amigo, que tienes un papá que todo lo puede, que tienes un papá que te ama tanto que él va a hacer todo lo que tenga que hacer para sacarte adelante, que es un papá que te quiere estirar la vida porque hay un propósito en tu vida por el cual él te necesita saludable y con dinero para los propósitos de Dios. Porque si el dinero lo estás buscando para el propósito personal, lamentablemente no lo vas a conseguir. Pero cuando está enfocado en primer lugar Dios, Dios te da. Porque en tu mente está la primicia para Dios. Y te va a sobrar y sobreabundar, medida apretada, rebosada, mecida y regándose. Porque esa es la prosperidad de Dios. En una paz, con seguridad, con salud, con gozo, con un esposo que te ame, con unos hijos que te respete, que te honren, que críen a sus hijos de la misma manera que tú los criaste a ellos, porque ellos vieron que si en ellos la crianza que tú le diste dio resultado, ellos van a emplear el mismo sistema con tus nietos, porque saben que va a dar resultados. Entonces se va a cumplir lo que Dios dijo: tus hijos son de mi propiedad, pero los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, van a ser la honra de tu cabeza. Es por esa razón. Cuando nosotros podemos saber que somos cabeza y no cola, pero no porque lo decimos de un verso, sino porque nuestra vida es una realidad. Donde nosotros ponemos la mano hay bendición y prosperidad. Donde pisamos con el pie hay prosperidad y conquista. Cuando nosotros llegamos a un lugar somos luz. Cuando llegamos a ese lugar tenemos la sazón para la insipidez de la gente. Cuando nosotros llegamos a un lugar tenemos la palabra que sana, que restaura, que edifica. Somos la luz del mundo. En eso tú podrás darte cuenta que la vida que tú estás llevando, alimentándote de los conocimientos de Dios, son una saludable doctrina. Que te están apartando de ser un niño que lleva 20 años en el Evangelio y todavía sigues amamantando leche cuando deberías estar comiendo malanga, plátano duro, tostones, carne con hueso, chicharrón. ¿Por qué? Porque se supone que ya tu cuerpo digiera todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Mira, este versículo te debe de bastar. Porque si tú sigues pensando en las cosas que siempre has hecho, y que ves que no te han traído fruto, y que si te trajeron fruto fue momentáneo, porque después vino una gran desolación,
Y o sea que te trajo muerte, te trajo problema, te trajo aflicción, te trajo causa. Si ya tú comprobaste eso, Él te dice, mira, si ya probaste eso, ahora prueba tu mente puesta en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es vida y es paz. Entonces, mira, si ya tú probaste esto, probaste lo otro, ahora yo te invito, yo te reto a que tú me pruebes a mí, que pruebes al Espíritu. Porque la vida y el deleite con mi Espíritu es el que le va a dar vida a la palabra que por tantos años he recibido y no ha producido nada. Ajá. Pero ¿qué pasa? Al Espíritu tú no le puedes llevar a la iglesia 45 minutos, cerraste la Biblia, el miércoles volviste y la abriste. Ah, tan bonito que estuvo el tema, el sermón del domingo, ¿no? Qué bueno. ¿De qué era que trataba? Ay, como que hablaron de los hijos. No, estás equivocado. Hablaron de la fe. No, eso no era de fe. La gente sale hablando de un mensaje, a las pocas horas se recuerda de él, al otro día tiene un pequeño recorderis de eso, y al segundo día ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque la palabra no solo es para escucharla, es para hacerla. Cuando tú salgas de un mensaje o de un estudio que tú mismo hagas, tú tienes que salir a emplear eso. Eso está como el que aprende cómo arreglar un motor y lo aprende por libro en un tablero, pero nunca hace uno. Y entonces estudió ahora 3 meses para aprenderlo a armar y desarmar, y dentro de un año lo quiere armar, y entonces empieza. Ay, ¿cómo era que se aflojaba este tornillo? ¿Y esta tuerca dónde era que iba? Lo mismo pasa. Si la palabra de Dios tú no la ejecutas ahora mismo, tu mente va a seguir pensando en las cosas que siempre pensabas. Pero si tú recibes el mensaje y le das la oportunidad al Espíritu de Dios para que Él comience a hacer de inmediato los cambios, la restauración, la edificación, que la mano de Dios comience a mover todo, porque Él es el que debe de gobernar tu mente, entonces, dejaremos de ser niños, dejaremos de ser esclavos, disfrutaremos de la presencia maravillosa de Dios. Pero por cuanto no lo hacemos, seguimos siendo esclavos y seguimos siendo niños, aunque tenemos una herencia formidable en el Señor para disfrutar, algo que ya fue dado, pagado por Dios a nuestro favor, pero que tú no sabes que tienes una cuenta corriente a la que no le has quitado ni un solo céntimo, porque siempre le has estado como sandijuela chupando las monedas que caen de la mesa de otro, porque tú no haces tu parte de buscar del Espíritu de Dios para que la palabra tenga vida en ti y tú camines como un hijo de luz que sazona el mundo y que el mundo desea ver. Pero en el siguiente clic seguiremos con el tema. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.